Hablamos de la jerezana, Margarita Lozano. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero de todo te hemos invitado porque hoy es un día importante. Hoy pues va a tener la oportunidad de firmar tu primer libro, se llama El Caballero de la Frontera. ¿Cómo ha sido eso de meterse en la incursión literaria, meterse de lleno a la hora de crear un libro, que es un proceso complejo, ¿no, Margarita? Pues sí, no tenía ninguna intención, simplemente hace casi 8 años, en febrero del 2013, me pedí por mi cumpleaños una visita guiada por San Mateo, un barrio que desconocía. O sea, conocía el museo arqueológico, el bereber, pero no conocía la historia del barrio. Y en esa visita guiada me hablaron de Diego Fernández de Herrera y me impactó muchísimo. Y así empezó todo, realmente. Sí, porque Diego Fernández Herrera, el libertador, ¿no?, de Jerez, es el protagonista del Caballero de la Frontera. ¿Por qué elegiste a Diego Fernández Herrera? Porque me impactó mucho ese personaje. Repito siempre lo mismo, pero me pareció un James Bond jerezano medieval, un doble agente. Un boina verde. Claro, que se hace pasar por musulmán siendo cristiano para entrar en el campamento. Fue alucinante la historia. Entonces, al día siguiente de escucharlo por primera vez, empecé a investigar sobre el tema, primero en internet, después ya fui a más, me fui a la biblioteca, al archivo municipal, y así fue como entré en esta historia. Me atrapó a mí realmente, ¿no? Diego Fernández Herrera, que bueno, a muchos de ustedes les sonarán porque hay una calle que lleva su nombre cerca de la zona de Madre de Dios, que comunica con Las Angustias. Diego Fernández Herrera, ¿quién era este personaje? Era un hidalgo del siglo XIV que estuvo un tiempo secuestrado en Marruecos, siendo la frontera era muy normal que secuestraran a gente y tal, y cuando ya él vuelve, durante un asedio benimerín que tuvimos aquí en Jerez, decide acabar con tiene el plan de acabar con el príncipe marroquí porque él se puede hacer pasar por musulmán. Entonces él dice, yo me puedo meter en su campamento haciéndome pasar por uno de ellos y así acabo con el asedio, de lo del libertador de Jerez, ¿no? Ese es el personaje realmente. A mí me pareció fascinante, la verdad. Porque Diego Fernández Herrera, bueno, en aquella época era un hombre bien posicionado. Era un hidalgo, sí, un hidalgo, con posibles. Y aprovecharon los musulmanes, los moros, ¿no?, como le dicen en la época, en la época, que el rey de Castilla no estaba por aquí, por Andalucía, y dijeron, esta es la mía. Claro, es que además le tocó a Alfonso XI, que fue un rey muy viajero. De hecho, este año me he comprado un libro del itinerario de Alfonso XI y viajó toda su vida. Y justo él había estado por aquí, se había vuelto a ir a Sevilla y luego ya se fue a preparar las Cortes de Madrid, que coinciden este mismo año. Entonces no estaba por aquí. Y en aquella época ir a Madrid no estaba al lado. Entonces el príncipe aprovechó, el príncipe marroquí aprovechó ese momento para asediar, ¿no? Para quemar los campos, robar el ganado, ese tipo de racias, ¿no?, que se hacían en la época. Él tiene su base en Gibraltar, entonces pues de momento en un par de días podía estar aquí, ¿no? Y eso fue lo que hizo. Y consiguió llegar hasta Lebrija. Bueno, no, hasta Trebujena. Él tenía la intención de llegar hasta Lebrija, pero estuvo por Trebujena, por Arcos, ¿no? Y hasta ahí ya llegó, más o menos. Margarita, también en la historia se ha hablado de si la batalla fue en Alcalá de los Gazules, que si fue en el entorno de la Ina, por el Guadalete. Al final, ¿qué hay de cierto en todo? Yo primero estuve mucho tiempo y en un principio con el tema de la Ina, que es la leyenda que hay aquí en Jerez. En el libro del Alcázar aparece esa batalla en la Ina. De hecho, se llama Batalla de la Aina, de ahí viene el nombre, ¿no? Y luego cuando estuve en Marruecos, por comparar, ¿no?, las dos versiones de la historia, me encontré otra versión. Y del mismo modo que aquí en Jerez levantamos la ermita de la Ina en conmemoración a este hecho, en Alcalá también tienen su ermita en conmemoración a ese hecho. Entonces me encontré con la misma historia repetida en dos partes, ¿no? Allí obviamente no se habla de Diego, allí se habla simplemente de un caballero jerezano, ¿no? No dicen ningún nombre. Y así fue como me encontré con esa tesitura, ¿no? Porque además yo tenía la historia escrita y todo ocurrió en la Ina. Pero bueno, al final conseguí darle sentido a todo. Pasa que tampoco quiero desvelar, no quiero ser muy spoiler. Bueno, no sé si lo desvela en El Caballero de la Frontera, sí, Margarita, pero también se ha hablado mucho de los restos de Diego Fernández Herrera, porque, si no me equivoco, los restos fueron encontrados en el siglo XVIII en San Marcos. Exacto, sí. Se encontró la lápida y apareció el cuerpo. En un libro de contabilidad sale el traslado del cuerpo de Diego a la entonces colegial, que ahora es la catedral,
Y ahí yo ya le pierdo la pista completamente. No, yo llevo 8 años con esto y no he conseguido ni encontrar nada de la placa. Me he leído todos los libros del archivo diocesano de fábrica y no aparece nunca esa placa. Pues han encontrado la placa, sino eso está escrito en libros de historia, pero no aparece en los libros de contaduría o de fábrica del archivo diocesano, ¿no? En ese momento nadie los registró. Entonces, al menos yo no he encontrado ese... En todo ese tiempo no he encontrado ese dato. Pero sí, el Bartolomé Gutiérrez, el historiador de la época, sí que cuenta, pues ha aparecido, y es el que lo relata, incluso hace una transcripción de la lápida y dice cómo lo cambian de sitio. En la iglesia de San Marcos, ¿no? De San Marcos a la Colegial lo llevan, porque aparece, claro, abren en la cripta, aparece un hombre vestido a la morisca, de ahí que en la portada aparezca el vestido de musulmán, de nazarí, y con un montón de banderines, tanto nazaríes como benimerines, entonces con proclamas a Alá, ¿no? Entonces era como, ¿esto qué es? Era obvio que era él, porque es el único de nuestra historia, ¿no?, que se sabe, ¿no?, que hizo algo así. Es impresionante, del siglo XIV. Y bueno, y ahora mismo, ¿dónde reposan los restos de Diego Fernández Herrera? Se supone que, según ese libro de contaduría, tiene que estar en la Colegial, pero yo ya ahí ya no... a San Marcos me dejó bajar el párroco, en la cripta, aquí estuvo, no sé qué, ¿no? Pero la Colegial ya no... Eso ya son palabras mayores. Margarita, si te parece, vamos a ver un tráiler del libro que estamos hoy aquí presentando, El Caballero de la Frontera, de Margarita Lozano. ¡Wow! Bueno, impresiona. Dan ganas de, bueno, también llevarlo a la gran pantalla o a Netflix o a Amazon, algo así. ¿No te imaginas tu libro? Bueno, yo acaba de salir hace 5 días, por ahora. Nunca te imaginas algo. Yo creo que nadie se imagina algo semejante, menos siendo el primero. Pero bueno, el verlo aquí físicamente ya es bastante emocionante. Pero tiene Diego Fernández Herrera muchos ingredientes para poder llevarse a Lo tiene, es un gran la personaje, pantalla, ¿no? sí. Es un gran personaje, en todos los sentidos. Para el espectador, ¿qué le dirías? ¿Es una novela histórica 100%? ¿Cuánto le has metido de ficción? ¿Te ha sido complejo mezclar realidad y ficción? En el momento que tú haces una novela ya es ficción, en el momento que tú le pones una palabra en su boca ya es ficción, porque tú no sabes, cuando haces un diálogo, tú no sabes si eso lo dijo o no lo dijo, cómo hablaba, ¿no? Una novela nunca puede ser... o es un libro de historia, o si ya es novela, aunque sea histórica, sí, ya es ficción, aunque tú te estés basando en un hecho que pasara o no pasara. Esto es una leyenda, a fin de cuentas, al menos lo que se conoce es que lo típico, ¿no? Tenemos nuestras crónicas 1 contra 1000, claro, contamos lo del el 1 era nuestro, ¿no? Y le gana a los 1000, ¿no? El siglo XIV jerezano está muy bien reflejado, muy bien documentado, gracias a otros muchos libros de historia que han escrito jerezanos. He podido hacer, pues, desde la política, la sociedad, la vestimenta, la comida, el ajuar, las viviendas. Son libros que ya existen, y de Juan Avellán o de Miguel Ángel Borrego Soto, o sea, de otras personas, cómo era San Dionisio en esa época, el libro de Vargas Machuca, pues todo eso me ha servido mucho para recrear ese siglo XIV. Eso sí que van a leer incluso las calles, el nombre de las calles, o calles que existían y ya no existen, cosas de ese tipo, ¿no? Eso sí, el personaje en sí, obviamente sí, yo cuento, son 3 partes, ¿no? Su infancia, su juventud y ya la batalla, que ya era mayor. La batalla es lo que cuenta el libro del Alcázar, que a fin de cuentas es un libro, vamos a decir, de leyendas, porque está todo muy magnificado, ¿no? Pero es cierto que para darle sentido, o sea, porque yo me preguntaba siempre el por qué. Eso es una misión suicida, ¿no? Tú que estás metiéndote tú solo en un campamento y vas a matar al príncipe y te van a pillar. Entonces me empecé a preguntar el por qué, tal. Entonces empecé a darle sentido con esa ficción ya, ¿no? Pues esto tiene, yo digo, mi conjetura, esto tiene que ser por algo así, pues. Entonces creo hoy una historia, digamos, alrededor, ¿no? Para darle sentido a esa batalla que sucede, ¿no? Lo que sí tenemos claro es que el príncipe murió aquí, por eso está escrito en las crónicas árabes también, o sea que
digamos, como algo así como el biógrafo, por así decirlo, del padre de ese príncipe, lo escribe, ¿no? Lo que sufrió y cómo juró vengarse. De hecho, él vuelve un año después, que es la gran batalla del Salado. Sucede porque en venganza que habían matado a su hijo aquí. Entonces tenemos claro que el hijo murió aquí, eso está clarísimo, ¿no? Y como decía, bueno, personajes, yo me he basado pues, en el libro del repartimiento, apellidos que ya existían aquí, o el libro del linaje de Sánchez Sau para el siglo XIV, porque del 13 al 14 hay gente que se va o que mueren, porque la frontera es muy difícil de vivir aquí. Y digamos que la ambientación está muy bien hecha, está muy bien documentada, lo que quería decir, ¿no? ¿Cómo era la sociedad del siglo XIV aquí en Jerez? Era muy violenta, sí. Una sociedad muy violenta. Me refiero hablando desde nuestro punto de vista del siglo XXI, o sea, obviamente entonces era lo normal, que también mucha gente se lleva las manos a la cabeza por cosas, ¿no? Yo comparto mucho en redes sociales lo que he ido encontrando, de hecho mis redes son muy históricas, pero por lo que he ido encontrando con esta historia, y lo voy poniendo, una foto de algún sitio, aquí aparecieron 2 cabezas en una pica y cortada la puerta de Rota, por ejemplo, ¿no? Eso lo publicó hace poquito Romero Bejarano, y eso fue hace 200 años, tampoco hace tanto. Y la gente, qué crueldad, digo, bueno, no, es que no puedes juzgar con tu punto de vista actual cosas que pasaban antes, ¿no? Incluso yo creo que hasta la moral va evolucionando, ¿no? Es diferente y claro, lo vemos violento ahora, quiero decir, ¿no? Pero teníamos un rollo de castigo en lo que es la Plaza Platero. Teníamos una argolla en la Plaza de la Asunción y ahí se podía quedar una persona ahí un día entero para escarnio público, o 2 días, o sea, como castigo. Eso era lo normal entonces, ¿no? Entonces, pues, eso sucedía aquí. ¿Cuáles eran las familias que predominaban en esa sociedad en Jerez? ¿Están documentadas? Sí, entre el libro de repartimiento, que es sacando los caballos del feudo, y luego, por ejemplo, con Sánchez Sau, que tiene los linajes medievales, puedes comparar cuáles se quedan y cuáles no. Y los que más suenan, pues, por ejemplo, los que se llaman después Morla Melgarejo, cuando llegan aquí en el repartimiento son Morlans, los Villavicencio, Ponce de León, los Dávila, Natera, esos son los apellidos más, Zurita, son los más típicos, vamos, sí, lo han seguido siendo después de todos modos, excepto Natera, que sí que cae un poco, que luego ya desaparece. En el siglo XV ya no se encuentra, los demás sí que resurgen, como por ejemplo Herrera, que no existía antes, es desde Diego, porque realmente es Fernández, es Diego Fernández, por eso es de Herrera, el de Herrera es posterior, no lo coge la gente hasta después de él, que son sus sobrinos, o sea, él no tiene descendencia pero directa, pero sus sobrinos y demás, a partir de ahí empieza a surgir el de Herrera. En el repartimiento no hay ningún Herrera, ni de Herrera, tienes Ferrera o Ferranz, o Fernández. ¿Qué zonas de la zona de intramuros de Jerez podemos ver reflejado en tu libro, en El Caballero de la Frontera? Pues precisamente acabo de hacer por Instagram una ruta virtual, sí, me he hecho fotos con el libro en todos los puntos, además me lo he hecho en orden para que se pueda hacer perfectamente esa ruta. San Mateo muchísimo, era el barrio más principal medieval y donde había, según el repartimiento, casas buenas. Se divide en casas buenas, casas grandes, casas chicas. Y las casas buenas y los mejores apellidos estaban en San Mateo, donde están los caballeros más principales, ¿no? San Mateo es lo que más aparece. Un poco, luego mencionó también algunos, por ejemplo, la Plaza de la Mantería. La Plaza de la Mantería es la actual Basílica del Carmen, que no existía entonces, ¿no? Era una plaza, además de ahí nace el arroyo famoso de la Plaza del Arroyo, nace ahí debajo. Entonces, cosas de ese tipo. Yo explico el arroyo, por dónde va, por ejemplo, él lo va contando, ¿no? El arroyo que nace aquí muere en Playa de San Telmo, ¿no? Y va contando todo el recorrido, la Cuesta del Espíritu Santo, porque coincide cuando llegan las dominicas. Entonces todavía no se levanta el convento, pero ya están ahí. Entonces lo menciona, cosas de ese tipo, ¿no? Pero sobre todo muchísimo San Mateo. Así como edificio, el convento de San Francisco, cuando todavía existía el convento, que estaba extramuros, la ermita de Guía, por ejemplo, que era un eremitorio allí fuera, ¿no? Preciosa. Sí, y estaba ya a lo lejos, sola, sin nada, ¿no? Que tenía que ser una maravilla de paisaje. Y luego ya, eso intramuros, ¿no? Y luego y San Juan de los Caballeros, porque era donde se reunían y demás. Y luego ya sale y es lo que es ahora mismo la Corta, que es por donde van ese caminito al lado del Guadalete, que pasa por la Cartuja, ¿no? Hasta llegar a la Ina, que es por donde va la milicia concejil jerezana. De manera que leyendo el libro nos vamos a trasladar a otra época, a otro Jerez. Sí. Además, cuando se levanten restricciones pretendo hacer una ruta como presentación. Esa ruta la pretendo hacer, o sea que con quien quiera venirse conmigo, así que
que será también un modo de... Porque también uso, como te he dicho antes, el nombre de las calles anteriores, ¿no? Entonces, a lo mejor si hablo de la Plaza del Rollo, que es Platero, la gente no sabe de qué va, ¿no? La Plaza del Rollo. Y que además Plaza Platero tenía ahí San Dionisio, pero eran dos, con Asunción, era como que los edificios que hay ahora no eran los mismos de antes, entonces pues está un poco cambiado, digamos, la morfología de la ciudad, ¿no? Incluso del entramado urbano. Como apasionada de la historia, Margarita, ¿en qué siglo te hubiera gustado pues compartir vivencias o haber hecho tu vida? Hombre, yo siempre digo, esta, a mí me claro. gustaría asomarme un poquito. Yo creo que como se vive ahora mismo no... Hombre, y sobre todo las mujeres, ¿no? No tiene nada que ver. Y todo, o sea, no vamos, además creo que no sobreviviría en cuanto a mil cosas, ¿no? Pero me gustaría mucho asomarme en las dos fronteras. Cuando éramos musulmanes y éramos frontera al contrario, y luego cuando éramos frontera cristiana, o sea, ese momento entre el siglo XIII y XIV. Fue convulso. Claro, y me parece muy interesante. Además, se está muy equivocado, no era impermeable, o sea, la gente conocía palabras en árabe porque los mercaderes, los productos, del mismo modo que de hecho aquí también se utiliza la marlota, que es como la tuniquita esa que lleva, ¿no? Está hecha de rocalla porque está imitando la de Boabdil cuando fue secuestrado, que es algo castellano. Te encuentras luego, por ejemplo, a Enrique IV con esas túnicas musulmanas. O sea, que decir que incluso a uno le gustaba lo andalusí, al otro le gustaba lo cristiano, por así decirlo, ¿no? O sea, que realmente incluso en comercio, ¿no? Y ese tipo de cosas me parece muy interesante. Bueno, El Caballero de la Frontera está editado por Kaizen, tiene 338 páginas. Un buen regalo para estas Navidades. ¿Dónde podemos adquirirlo? Están todas las librerías disponibles o por las webs de libros también, como todotuslibros.com, que ahora se ha puesto muy de moda, ¿no? Que es fantástico, ¿no? Las librerías hechas una plataforma y están todas en toda España. Y si no estuviese, pues yo qué sé, si te va al Corte Inglés y no está, pues lo puedes pedir porque está disponible, aunque no lo veas físicamente, ¿no? Pero puedes decir, pues lo quiero y te lo traen en 2 días, o sea que en cualquier sitio. Por ahora la respuesta, Margarita. Muy positiva, mucho más de lo que esperaba. Sí. ¿Estás contenta? Sí, mucho. ¿Tienes pensado, acabas de presentar el primero, pero será el comienzo de una prolífica carrera literaria? No lo sé, no. Ni siquiera pretendía escribir esto, o sea, no lo sé, la verdad. Yo vivo mucho así, lo que venga y fantástico será, sí. ¿Y para el 2021 qué le pides? Yo es que no soy mucho de hacer planes, la verdad. Me gusta mucho, soy muy aventurera, entonces, del mismo modo que de pronto un día dije, pues me voy a vivir a Noruega, y me fui a vivir a Noruega, ¿sabes? Luego volví, o sea, quiero decir que yo nunca hago planes. Mira, eso también es positivo porque así luego no te lleva mucho decepciones. ¿Con eso de la pandemia lo has llevado bien? Yo sí, lo llevaba bastante bien. Precisamente en Noruega vivía un poco confinada porque allí tampoco, entre el frío y los precios que hay, tampoco sale demasiado, así que yo lo he llevado bien, la verdad. También soy vecina de mi madre y mi hermana, o sea, también es verdad que aunque no entrase a su casa, la veía por la ventana, cuando sacaba los perros, por ejemplo, también tengo 2 perros, también me podía salir un poquito más, pero yo lo he llevado bien y tampoco tengo ninguna pérdida en la vida, o sea, que entonces... Esperemos que todo lo que venga en el 2021 sea positivo. Sí, esperemos. Mientras tanto, si tienen o quieren hoy compartir un rato con Margarita Lozano y que le firme ese libro, por ejemplo, vas a estar en la librería El Laberinto. Exacto, de 6 a 7. De 6 a 7. Bueno, pues... Sí. Margarita, toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Que vaya bien El Caballero de la Frontera, que haya muchas ediciones. Y muchísimas gracias por estar esta mañana.